y estamos haciendo la prueba de ANOVA para verificar la significancia del modelo de regresión. Es decir, ¿realmente me sirve mi modelo para hacer pronósticos? Eso lo vamos a responder con la prueba de ANOVA. Bueno, aquí tengo las fórmulas que nos sirven para calcular los valores que alimentan la tabla de ANOVA, esta tabla que ahorita está vacía. Voy a empezar a llenar la tabla de ANOVA. Primero necesito los grados de libertad de la regresión. Eso es K-1. K representa el número de variables en el modelo. ¿Cuántas variables tengo? Una variable es la llamada de ventas y otra es la de copiadoras vendidas. Tengo dos variables, entonces K vale 2. Grados de libertad va a ser igual a 2 menos 1. Me queda 1 grado de libertad, siguiendo esta fórmula de aquí. Ahora, paso a calcular los grados de libertad totales. Eso es n-1. N es el número de pares de datos que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares de datos. Muy bien, entonces n vale 10. Es igual a 10 menos 1. 9. Ahora sí, es muy sencillo calcular los grados de libertad del error o residuales. N menos K. N ya quedamos que vale 10 y K quedamos que vale 2. Entonces 10 menos 2 me da 8 grados de libertad. Vamos ahora a calcular la suma de cuadrados. Voy a empezar por la suma de cuadrados del error, porque fíjate que esa distancia es la sumatoria de la y menos la y estimada elevada al cuadrado. ¿Sí? La y real, que es el puntito azul, la distancia que existe hasta el modelo de regresión. ¿Sí? Es esta distancia roja que aparece en este punto. Eso lo tengo que calcular para cada uno de los puntos, pero fíjate que ese cálculo ya lo hice anteriormente. Lo hice cuando calculé el error de estimación, porque el numerador del error de estimación es precisamente eso, es la sumatoria de y menos y estimada elevada al cuadrado. Y ese resultado lo había puesto yo aquí en esta celda, ¿sí? Es la suma de esta columna. Entonces su valor es 784.211. Esa es la suma de cuadrados del error. Bueno, pues de una vez voy a copiar todos los datos hasta la columna de la y menos la y estimada elevada al cuadrado. Copio con control C y lo voy a pegar en una tabla más abajo para facilitarme el resto de los cálculos, aquellos que todavía no he hecho. Entonces quedamos que la suma de cuadrados del error da 784.211. Eso lo vamos a poner en esta celda de aquí. Ese dato le pongo igual y hago referencia a esta celda de aquí abajo. Ahora, sigue calcular la suma de cuadrados de la regresión. ¿Cuál es su fórmula? Es la y estimada menos la y barra elevada al cuadrado. Y sumamos para todos los puntos de datos. Bueno, entonces eso ya lo puse aquí en esta columna, preparando un poco el formato. Necesito la y barra, es decir, el promedio de las observaciones en y. Es igual a promedio de esta columna que tiene las observaciones reales y. Da 45. Bueno, ahora sí, a cada y estimada le voy a restar la y barra. Sería la y estimada que vale, aquí lo tengo, 42.63 menos la y barra que vale 45. Y este 45 lo tengo que fijar. Oprimo la tecla F4 para que aparezcan los signos de pesos que permiten fijar el valor de la celda. Cierro el paréntesis y elevo al cuadrado. Oprimo Alt GR y el gorrito que está a la derecha de la ñ al mismo tiempo y luego oprimo el 2. Y ya está, tengo esa distancia elevada al cuadrado. Jalo para el resto de las celdas y luego sumo toda la columna. Y me da 1065. Esa es la suma de cuadrados de la regresión, ¿sí? Y estimada menos y barra. Va aquí. Es igual a la celda que tiene el valor de 1065. Ya está. Ahora, la suma de cuadrados totales. Sería muy sencillo calcularla si yo solamente sumo estos dos valores que ya tengo. Me debe dar 1850, pero lo voy a calcular por el camino largo para que tú veas de dónde salió ese dato. Es la y real menos la y barra elevada al cuadrado y luego hay que sumar todo. Ok, entonces sería la y real así. La y real que vale 30 en este caso menos la y barra que vale 45. Oprimo F4 para que se fije el valor de la celda donde está el 45, cierro paréntesis, oprimo Alt GR y el gorrito a la derecha de la ñ y luego el 2 y ya tengo el valor de la primera celda. Jalo para el resto de las celdas y luego sumo y esa suma me da, vamos a ver cuánto,
1850, justo lo que ya habíamos visto hace un momento. Entonces referencio con esta celda, me da 1850. Bueno, ahora sigue calcular la media de la suma de cuadrados de la regresión. Es igual a la suma de cuadrados de la regresión entre k menos 1. Es decir, los valores que están en la celda de la izquierda. 1065.79 entre 1. Y da 1065.79. Ahora, para la media de la suma de cuadrados del error, su fórmula es la suma de cuadrados del error entre n menos k, que son sus grados de libertad. Entonces, eso es 784.21 entre 8 grados de libertad. Da 98.03. Ahora calculamos el valor de f. La fórmula de la f es igual a la media de la suma de cuadrados de la regresión entre la media de la suma de cuadrados del error. Es decir, 1065.79 entre 98.03. Y da 10.87. Bueno, con esto yo ya puedo concluir por experiencia que el modelo sí es importante, sí es significativo. Mi modelo sí me sirve para hacer pronósticos, porque cuando el valor de f es grande, y por grande yo interpretaría que son valores superiores a 4, ya con eso yo sé que caigo en la región de la hipótesis alternativa, que dice que el modelo sí es significativo. La hipótesis nula en la prueba de ANOVA dice que el modelo no es significativo. Enseguida vamos a hacer todo el desarrollo de la prueba de hipótesis de ANOVA, pero bueno, ya desde aquí te estoy adelantando cuál es la conclusión. De cualquier manera es más fácil concluir si calculamos el valor P. Ese valor P lo voy a poner aquí en esta celda. Es igual a dist.f.cd, cd se refiere a la cola derecha. Vamos a ingresar el valor de x que está en la celda que acabamos de calcular, donde está el valor de f en realidad, el 10.87, coma, los grados de libertad del numerador. Fíjate que esta f tenía un numerador y un denominador. Entonces los grados de libertad del numerador son estos de aquí, 1, y los grados de libertad del denominador son estos de acá, 8. Entonces eso voy a ingresar en la fórmula, 1, 8. Y me da 0.109. Aquí también ya este valor P me permite concluir que mi modelo sí es significativo, porque cuando el valor de f es menor a un cierto nivel de significancia que yo establezco, y por lo general para problemas de negocios yo establezco el valor de significancia en un 5%, es decir, 0.05, entonces ya con eso yo también puedo concluir que como este valor es inferior a 0.05, me debo ir por la hipótesis alternativa que dice que mi modelo sí es significativo. Entonces, conclusión, mi modelo sí me sirve para hacer pronósticos. Te espero en la siguiente cápsula, donde vamos a hacer todo el desarrollo paso a paso de la prueba de hipótesis de ANOVA. Gracias por tu atención, hasta luego.